Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace ya cuestión de unas 2 semanas aproximadamente os puse aquí una encuesta en el canal, en la pestaña de comunidad, nombrando una serie de directores y en el que pues vosotros tenéis que ir votando pues cuál es el que considerabais que fuese pues el más idóneo para seguir la sección de los grandes directores. Los 4 que escogí fueron, si no recuerdo mal, Woody Allen, Robert Redford, Christopher Nolan y Ridley Scott. Y prácticamente, pues dada ya la votación cerrada, no ha pasado de los 417 o 19 votos, se puede decir que el 50%, prácticamente la mitad, habéis votado que el director que tiene que ser comentado aquí en el canal es el inolvidable director Ridley Scott. Ridley Scott, para mí, de los 4 que planteé, pues obviamente es el más conocido, pero es el que tiene de todos ellos una trayectoria más irregular. Pero claro, de todos ellos, el que mejores películas tiene, evidentemente, es Ridley Scott. Aunque es un director que dentro de estos 4 tiene las mejores películas, pero también algunas de las peores. De ahí que tenga una trayectoria ciertamente irregular. Pero antes de meternos en esa trayectoria y justificar por qué yo pienso que Ridley Scott tiene, hasta cierto punto, una trayectoria no excesivamente homogénea, vamos a meternos de lleno en lo que fue el pasado de Ridley Scott, cuáles han sido sus influencias y cuál es realmente el lenguaje que él lleva a todas y cada una de sus películas. Un lenguaje que, pues prácticamente se puede decir que vino del mundo de la televisión, de los anuncios, en su país de origen, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, evidentemente. Ridley Scott se puede considerar, pues a día de hoy, uno de los directores británicos más importantes de la historia del cine. Y evidentemente el director británico más importante del cine moderno y del cine contemporáneo. Ridley Scott pertenecía también pues a esa nueva generación de directores que aparecieron pues prácticamente durante los años 60 y principios de los 70. Aunque yo, pues evidentemente no lo englobaría dentro de ese grupo que lo forman George Lucas, Steven Spielberg, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Woody Allen, Walter Hill, Hal Ashby, porque era un director bastante diferente en todo lo que se refiere a la puesta en escena, al lenguaje narrativo que utiliza, porque él viene de una escuela bastante diferente. Ridley Scott se formó, como ya os he dicho anteriormente, pues prácticamente en la televisión. Se puede decir que para la BBC, que fue la cadena que más trabajo, pues realizó muchísimos capítulos de serie de televisión, pues prácticamente durante los años 60. Pero es que el lenguaje que él tiene narrativo ya no solo viene de una serie de capítulos de serie de televisión, sino que se nota mucho más acentuado en lo que se refiere a los anuncios, a los comerciales de televisión. Ya que si os dais cuenta, los anuncios de televisión son como pequeñas historias claramente enfatizadas en el aspecto visual y que te cuentan una pequeña historia prácticamente en segundos. Ridley Scott se puede decir que la base de su lenguaje narrativo son los anuncios de televisión. Y luego también en lo que se refiere a todos los aspectos técnicos y visuales, cuando en 1968 él va al cine y ve una película que le cambia por completo su visión del cine y que es lo que realmente quería hacer, que es en 1968 la obra maestra de la ciencia ficción, que es 2001 Odisea del espacio de Stanley Kubrick. En este sentido, el estilo de Ridley Scott le hermana hasta cierto punto, también, ya digo, hasta cierto punto veremos cuáles son las diferencias con James Cameron, porque 2001 también es la película que a James Cameron le cambia por completo la vida y la manera de ver cine. Lo que pasa es que James Cameron se decantó mucho más por la técnica y sobre todo se sintió fascinado por los efectos especiales, por los efectos visuales. Aquí tenéis dentro de la sección de grandes directores un vídeo especial de James Cameron, y Ridley Scott lo enfocaba más a la importancia que le dio la puesta en escena, la dirección artística, los efectos visuales, la planificación visual sobre todo, y un lenguaje narrativo claramente enfocado a lo que es la fotografía. Es decir que tanto Ridley Scott como James Cameron entendieron 2001 Odisea del espacio de un modo completamente distinto, pero Ridley Scott siempre enfocado a un tratamiento más visual. Ya digo que Ridley Scott no le voy a meter dentro del mismo saco que toda esa nueva generación de directores que acabo de decir, porque él, al venir del mundo de la publicidad, de los anuncios, él entendía el cine de una manera mucho más visual que el resto de compañeros que también empezaron pues prácticamente finales de los 60 y principios de los 70. Steven Spielberg también realizó pues innumerables capítulos para series de televisión, pero el estilo de Steven Spielberg iba pues enfocado
a ser más un director de actores y a no preocuparse tan excesivamente por el tratamiento técnico, sino que era mucho más fordiano, era un tratamiento más emocional de cara a los espectadores. Ahora veremos, ahora os explicaré cómo trata realmente Ridley Scott a sus actores y a sus actrices dentro de lo que es el rodaje. Porque para él la interpretación de los actores, de todo lo que es el elenco del reparto de sus actores y sus actrices, prácticamente se puede decir que lo deja en un segundo plano y se preocupa mucho más por el aspecto técnico y visual, el meramente visual. Hoy en día Ridley Scott pues se puede considerar como uno de los directores también ya no solo británicos más importantes del cine contemporáneo, para mí es el más importante, sino un director que a sus 84 años de edad sigue en activo. Es decir, como dijo hace poco el crítico Carlos Boyero, dice, qué mejor manera que si te llega la hora de morir, lo hagas, pues evidentemente delante de una cámara y haciendo lo que realmente te está gustando, que es filmar películas. Porque para tener 84 años, la verdad es que Ridley Scott, viendo sus últimas películas, sobre todo la que yo últimamente he visto, que ha sido El último duelo, de la cual aquí tenéis la crítica, la verdad es que está absolutamente en plena forma. Lo que ocurre es que ya Ridley Scott, para unas nuevas generaciones, tiene un estilo que ya prácticamente no es que esté en decadencia, sino que parece que ha caído más en desuso. Es un estilo, el de Ridley Scott, ya os lo he dicho por enésima vez, claramente visual. Muy heredado, ya os digo, de directores como por ejemplo clásicos del cine, como John Ford, como Alfred Hitchcock, como Howard Hawks, como Cecil B. DeMille, como Raoul Walsh. Pero a diferencia de todos estos directores que también narraban mucho creando imágenes, todos estos directores le daban también mucha importancia a lo que eran las interpretaciones de todo su elenco actoral. Pero Ridley Scott está tan sumamente enfrascado en lo que es la puesta en escena claramente técnica, al aspecto audiovisual, sobre todo el visual, que se puede decir sin temor a equivocarse, que para él los actores les deja, por así decirlo, les deja vía libre para que enfoquen los personajes de sus películas prácticamente a su manera. Es muy célebre pues la anécdota que tiene Sigourney Weaver en el rodaje de Alien, el octavo pasajero de 1979, en el que ella se quejó a los directivos de la 20th Century Fox diciendo que Ridley Scott, este director, que Sigourney Weaver evidentemente no había trabajado con él, que no conocía absolutamente nada, solo se preocupaba por la imagen, por la puesta en escena y por los efectos visuales. Y que realmente cuando él le preguntaba sobre cómo podía enfocar realmente lo que era la interpretación o lo que era su personaje, Ridley Scott siempre mantenía las distancias como diciendo eso es como si fuese un trabajo tuyo realmente. Es decir, es trabajo del actor o de la actriz enfocar, digamos, el personaje que tiene que interpretar de manera completamente autónoma. Es decir, Ridley Scott es un director que a sus actores no le tiene que decir cómo tienen que interpretar directamente, sino que él se preocupa mucho más por la posición de la cámara, por la altura de la misma, por lo que son las lentes, por lo que son el tratamiento de los efectos especiales, por el ritmo, es decir, por los aspectos meramente técnicos y evidentemente la planificación. Si nosotros vemos todo lo que es la filmografía de Ridley Scott, nos daremos cuenta que muchas de las grandes imágenes que hemos visto en el cine de los últimos 30, 40, incluso 40 y tantos, 50 años, muchas de ellas pertenecen a películas de Ridley Scott. Y es que la definición, el cromatismo y sobre todo elementos tan visuales como la profundidad de campo, la importancia del decorado, la importancia también de incluso del sonido, de la banda sonora, del tratamiento de los efectos visuales, que no es que sean excesivamente apabullantes, pero que son lo suficientes y tienen la suficiente espectacularidad para que todo ello se convierta como en un protagonista más. Es decir, en las películas de Ridley Scott se puede decir que la imagen es la que narra. De ahí que la narrativa de Ridley Scott se base más en el tratamiento de la imagen que en el tratamiento de las interpretaciones y el tratamiento de lo que es el guión propiamente dicho. Aunque Ridley Scott siempre es un director que ha desmentido todo esto muchísimas veces. Él ha dicho, no, yo soy un director que trabajo con el guión y lo importante en la historia son el guión y las interpretaciones, pero que cuando luego vemos sus películas nos damos cuenta que es todo lo contrario, ya que por ejemplo uno de sus actores fetiche durante los últimos años, desde Gladiator, desde el año 2000, es Russell Crowe, que ha protagonizado varias de sus películas: Gladiator, Un buen año, American Gangster, Red de mentiras junto a Leonardo DiCaprio, Robin Hood.
Este actor se puede decir que las interpretaciones que tienen las películas de Ridley Scott son como muy similares, muy homogéneas. Porque es que no se ha preocupado Ridley Scott de amoldar, digamos, al actor para dar diferentes personajes, sino que parece que Russell Crowe no es que esté interpretando siempre al mismo personaje, pero sus interpretaciones siempre se mantienen en un mismo nivel de calidad, por así decirlo, ya que Ridley Scott podría haberle dicho, bueno, pues vamos a interpretar este personaje de esta película enfocado desde un punto de vista muy distinto. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en las películas como por ejemplo en Robin Hood o en Gladiator, que son las dos como de tintes, pues claramente históricos, épicos, pues el personaje de Robin Hood, Robin Longstride, que ya haré la review de Robin Hood versión 2010, que sé que me habéis pedido bastantes veces, será una de las próximas reviews que tenga que hacer, aunque después de este vídeo me gustaría hacer pocos días después me gustaría hacer la review de Los Duelistas, que es su primera película. Y además es que aquí es donde se forjó realmente el Ridley Scott puramente visual, que nosotros ya hemos estado viendo a lo largo de los años. Podemos ver cómo realmente las interpretaciones no son el fuerte de Ridley Scott, sino que siempre ha dejado a sus actores, sean más o menos profesionales, o sean mejores o peores actores, evidentemente rienda suelta para que ellos desarrollen el personaje como ellos creen conveniente. Y Ridley Scott siempre se ha preocupado más por todo lo que es el aparataje técnico. Ridley Scott nació, evidentemente, como os he dicho, en el Reino Unido en 1937 y ya os digo que durante prácticamente todos los años 60 pues se dedicó mucho más pues a crear junto con su hermano Tony Scott una pequeña productora para hacer capítulos de series de televisión, una productora realmente pues pequeñita pues para producir él mismo y trabajar incluso para la BBC, esa cadena tan famosa dentro de lo que es el Reino Unido. Pero yo os digo que cuando Ridley Scott empieza a realizar anuncios de televisión, contando pequeñas historias visuales, porque es así lo que son los comerciales, es donde se forja realmente su estilo. Es decir, un estilo, yo os digo, claramente visual. Porque hay que decirlo, pues desde ya. Ridley Scott es el director visual por excelencia del cine moderno y del cine contemporáneo. Hay otros directores que hoy en día le dan mucha importancia a la imagen, como por ejemplo Christopher Nolan, sin ir más lejos, pero no tienen la capacidad de crear entornos, de crear atmósferas, de crear mundos como lo hace Ridley Scott y con una verosimilitud realmente extraordinaria. Yo, por ejemplo, os cuento una experiencia personal, la primera vez que vi Blade Runner del 1982 con esos juegos de luces tan etéreos y además con esos claroscuros, con esa atmósfera tan cargada. La verdad es que vi una película de ciencia ficción que realmente se puede decir que cambió la historia del cine. No es que cambiase mi vida, pero que cambió la historia del cine en el sentido de que hasta la llegada de Blade Runner, si os acordáis, todas las películas de ciencia ficción se desarrollaban en entornos claramente pues como mucho más luminosos, como mucho más espaciosos, más grandes. Acordaos mismamente de 2001 Odisea del espacio, La naranja mecánica también de Stanley Kubrick hasta cierto punto, por lo que es ese como futuro distópico que él creó para los drugos, protagonizados en esencia por Malcolm McDowell. Pero las películas de ciencia ficción más de estilo de los años 50, de los años 60, nos preparaban para una especie como de futuro en el que todos teníamos que comer pues prácticamente de pajitas porque la comida pues se hacía como en bandejas que eran todo a base de purés y que pues el mundo estaba inundado de luz, de luminosidad, de color, todo eran espacios blancos grandes. Acordaos por ejemplo de dos películas llamadas La fuga de Logan y THX 1138 de George Lucas. Pero cuando Ridley Scott en 1982 estrena Blade Runner, todo lo que era la conjunción del futuro se transforma por completo. Los ambientes, en vez de ser amplios, grandes, luminosos, son prácticamente pequeños, estrechos, recargados, oscuros, como una gran sensación como de humedad. Es decir, cambia por completo nuestra visión del futuro. Y realmente yo creo que vamos casi más a un futuro más de lo que predijo Ridley Scott que lo que predijo Stanley Kubrick en 2001 Odisea del espacio. Los futuros pues siempre vistos como una manera bastante distópica, como mezclando lo que es, por ejemplo, los ambientes turbios, policías corruptos, las enfermedades, los replicantes o incluso los androides o los humanos sintéticos que realmente acabarán casi o queriendo sustituirnos. Es decir, todo ese mundillo, digamos, tan negativo,
yo creo que se va transformando más nuestra sociedad. Yo creo que nuestro futuro está más cercano del que Ridley Scott hizo en Blade Runner que el que Stanley Kubrick hizo en 2001, Odisea del Espacio. Pero bueno, esto es una apreciación ya bastante personal. Ridley Scott en todas y cada una de sus películas siempre ha manifestado también, si las vemos además y nos vamos dando cuenta, un gran amor por lo puramente visual. Es un director que narra creando imágenes. Es decir, lo que es la narración no está enfocada a lo que es puramente el guión, sino que él lo que le da es mucha importancia al storyboard. Él lo que hace es leer una parte, un párrafo de lo que es el guión de la película, y él directamente se imagina cómo tiene que quedar eso visualmente y cómo narrar eso visualmente. Yo creo que en este espacio de, digamos, de lo que es el apartado técnico, lo que hay que resaltar más dentro de Ridley Scott es la narración puramente visual. Pero le diferencia con otros narradores visuales, como son los del cine clásico, en el que directores como John Ford, como Alfred Hitchcock, como Raoul Walsh, lo que hacían eran, dentro de lo que era la riqueza de su película, narrar creando imágenes, pero a la vez también otorgando una gran importancia a lo que es el diálogo y la profundidad de los personajes, lo que las hacía unas películas claramente superiores, debido a que la narración tenía como dos vertientes, una vertiente visual y una vertiente narrativa, en lo que se refiere a guión, pero en el aspecto que maneja Ridley Scott, la narración es puramente visual. Y eso nos lleva a otro paso, y es que las películas de Ridley Scott, para que sean realmente buenas o muy buenas, o lleguen a ser obras maestras, Ridley Scott tiene que tener un muy buen guión. Porque si tienes un muy buen guión, un director sabe sacarle jugo, como es Ridley Scott, desarrollando los personajes, pero con las interpretaciones dejándoselas a los actores que desarrollen el personaje. Pero tratándose solo del aspecto visual, la narración claramente visual, tienes que tener evidentemente un guión también muy bueno para que la película sea sobresaliente en ambas vertientes, tanto en el aspecto visual y técnico como en el aspecto argumental, porque Ridley Scott no trabaja el argumento, trabaja la imagen. Es decir, que si a Ridley Scott le das un guión que no sea bueno, no intenta mejorarlo. Porque al trabajar con la imagen y no trabajar con el guión, él nos puede dar un gran espectáculo de fantásticas imágenes, pero siempre basadas a lo mejor en un guión que a veces es mediocre. Es lo que muchos otros directores han dicho precisamente de su colega británico, de Ridley Scott, aunque él lo niegue. Y evidentemente, cuando ahora hagamos un repaso de su filmografía, veremos que cuando el guión no funciona, realmente él no se ha esforzado, digamos, en poder mejorarlo, sino que lo ha tratado visualmente, pero no lo ha tratado argumentalmente, con tal de poder crear también dos vertientes como las hacían Raoul Walsh o John Ford, es decir, darnos una película visualmente y técnicamente estupenda y argumentalmente muy trabajada. En el aspecto solo de Ridley Scott siempre nos dará una película técnicamente y visualmente excepcional, pero el guión ya puede ser bueno, puede ser malo, puede ser mediocre, puede ser regular. De ahí a que muchas de las películas de Ridley Scott funcionen un tanto de manera irregular. Ridley Scott, para que siempre haga una obra maestra, siempre tiene que tener un buen guión. Porque hay directores que tratan muy bien los guiones, que son claramente muy buenos, pero no les saben dar un aspecto visual rompedor. Entonces tendremos una película, no estoy ahora hablando de Ridley Scott, tendremos una película de otros directores, ya os digo que el guión estará muy desarrollado, pero lo que es aspecto técnico no tiene un buen acabado. Por lo tanto, no será una película redonda. Entonces, viendo esta propuesta, podemos definir que existen tres clases de directores. Los directores que te trabajan tanto de manera sobresaliente o notable, tanto la imagen como el argumento. Los directores que solo te trabajan el argumento y dejan la imagen, se puede decir que en un segundo plano, y los directores que tienen un primer plano, o mejor dicho, tienen en un primer plano la imagen y que luego tienen ya en un segundo plano la historia. Ridley Scott pertenece a esta tercera modalidad. ¿Por qué? Porque él trabajará siempre en la imagen. Es un director visual, no es un director argumental. Ridley Scott se puede definir ya os digo, como el director visual por excelencia del cine contemporáneo. Y lo vamos a ir viendo ahora en prácticamente cuando vamos a hacer ahora pues un repaso de todo lo que es no la filmografía completa, pero muchos de sus títulos que realmente pues nos dará a entender esto y muchas cosas más de todos los aspectos que Ridley Scott cuida.
y que nos vamos a encontrar con títulos que tienen un apartado técnico absolutamente trabajadísimo, con un acabado deslumbrante, pero que carecen de, digamos, de calidad, de ser un producto absolutamente redondo, porque realmente Ridley Scott no se ha preocupado por intentar mejorar un guión que a lo mejor desde una base era un tanto mediocre, pero que al narrarlo Ridley Scott lo ha podido mejorar, pero que evidentemente lo que ha sido la atención siempre ha ido a parar a todos sus aspectos claramente visuales, absolutamente también incluso sonoros, pero desde el primer momento el aspecto visual. Ridley Scott se preocupa por la planificación visual, por la fotografía, por la puesta en escena, por la dirección artística y evidentemente por los efectos visuales, como lo dijo ya en 1979 Sigourney Weaver de este director. La ópera prima que tuvo Ridley Scott y que ya nos definió prácticamente al director visual que iba a ser durante el resto de su carrera, pero que esta película destaca mucho más por su vertiente visual de, por así decirlo, de un gusto más pictórico realmente, es Los duelistas de 1977, película que ya profundizaremos mucho más en ella cuando yo suba la review dentro de unos cuantos días. Pero si nosotros si vemos claramente lo que es la película Los duelistas, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente las reminiscencias de anuncios de televisión, incluso cierto tono televisivo, inundan bastante todo lo que es la película. En esta película, protagonizada por Keith Carradine y por Harvey Keitel, argumentalmente, pues ya la sabemos prácticamente todos. Son dos personajes que prácticamente se van batiendo en duelo a lo largo de una serie de años, de décadas, es decir, dentro de unas épocas y dentro de lo que es dentro de lo que eran las guerras napoleónicas propiamente dicho. Pero que lo que más destaca desde el primer momento que nosotros empezamos a ver los fotogramas de la película es por una cuidada planificación pictórica, donde la luz, la dirección artística, es además muy similar a otra película que también es del director que más influencia tuvo, evidentemente, Ridley Scott, que es Stanley Kubrick. La verdad es que Stanley Kubrick ha influido a muchísimos directores, es uno de los directores más influyentes de la historia del cine. El título al que Los duelistas muchas veces hace referencia, desde un aspecto claramente visual, es Barry Lyndon. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, los juegos de luces que Ridley Scott quiso en esta película, en Los duelistas, iluminar como Stanley Kubrick había hecho en Barry Lyndon. Es decir, iluminar con luz natural muchas de las estancias y decorados que fueron construidos para esta película. Pero el resultado visualmente no tiene tanta riqueza como en la película de Stanley Kubrick. Pero ya Stanley Kubrick, con Barry Lyndon, con 2001 Odisea del espacio, ya le proporcionó una serie de material a Ridley Scott con el que poder trabajar. Ridley Scott había descubierto, por así decirlo, pues a su maestro en el que él podía apoyarse. Acordaos que cuando hablé de Stanley Kubrick os dije, también aquí le tengo reseñado, que creo que fue el primer director que yo incorporé a la sección de grandes directores, que era un director que se preocupaba muchísimo además por la técnica de sus películas, que poco a poco fue mejorando, hasta que prácticamente sus últimas películas son un auténtico tour de force, ya no visual sino técnico, absolutamente brillante. Pues Ridley Scott se puede decir que le ocurre exactamente lo mismo dentro de su carrera, sobre todo con Los duelistas, que prácticamente se puede decir que es la base de esa narración visual que él iba a tener y de ese preciosismo dentro de la que es la planificación estrictamente visual que iba a realizar a lo largo de su carrera. Muchos, por ejemplo, de los haces de luces, de lo que es la iluminación de los personajes, de lo que son los encuadres de los planos generales, todo eso nos remite mucho a Barry Lyndon. Por ejemplo, una de las secuencias de los duelos que tienen Harvey Keitel y Keith Carradine se asemeja mucho al duelo que tienen Ryan O'Neal y el que se iba a casar con su prima al principio de la película. Es decir, están iluminados, están encuadrados, están planificados de un modo muy similar. Si veis Barry Lyndon y luego veis Los duelistas, os daréis cuenta que hay muchísimas similitudes en estos títulos. Pero evidentemente Ridley Scott, además de que Los duelistas fue una película que triunfó realmente tanto en la crítica como en el público, Ridley Scott no se podía solo limitar a lo que era, digamos, copiar u homenajear a Stanley Kubrick. Y en 1979, después del éxito de la Guerra de las Galaxias, se enfrascó en una película de ciencia ficción que visualmente lo iba a cambiar absolutamente todo en el cine, que fue Alien, el octavo pasajero. Esta película de la Fox
Ridley Scott pues se enteró de que la Fox quería hacer una película de terror en el espacio y después del éxito de Los Duelistas, evidentemente los de la Fox quisieron llamarle directamente porque ese estilo claramente visual podríamos a lo mejor amoldarlo el director británico a lo que era el cine de terror propiamente dicho. Es decir, Alien el octavo pasajero no es una película claramente solo de ciencia ficción, sino que es una película de terror dentro de un marco de ciencia ficción. Porque todo lo que estamos viendo dentro de la Nostromo es una película de terror. Es decir, es una película muy al estilo de lo que se había empezado a denominar ese nuevo terror hecho en Hollywood de serie B, como por ejemplo La Matanza de Texas, sin ir más lejos, La Noche de Halloween, en el que un monstruo barra alien barra psicópata pues se va cargando una serie de personajes, va matando, asesinando una serie de personajes, ya pudiera ser por ejemplo un pueblecito, ya pueda ser por ejemplo una casa como la de la familia de La Matanza de Texas. Es decir, la fórmula, por así decirlo, era un monstruo, un psicópata, un lo que fuera, que iba asesinando a un grupo de personas dentro de un espacio donde esos personajes no pudieran salir. Igual, por ejemplo, que Michael Myers va matando a una serie de personajes dentro del pueblo de Haddonfield, donde los personajes no pueden salir de Haddonfield. Y por ejemplo, en La Matanza de Texas, Leatherface está matando a una serie de personajes que no pueden salir de un espacio que son la casa de la familia de Cara de Cuero, del Leatherface, y los alrededores. Es decir, que esa fórmula de terror lo llevó claramente a un espacio, a un marco de ciencia ficción. Pero aquí es donde Ridley Scott, además de ir argumentalmente muy parecido a lo que es La Noche de Halloween, en lo que es la estructura narrativa, aporta algo más valioso desde el punto de vista, ya os digo, como siempre, claramente técnico. Y es la narración visual basado, por ejemplo, en imágenes y en sonidos que Ridley Scott crea para Alien el octavo pasajero. Se puede decir sin temor a equivocarse que Alien es una de las mejores películas de terror y de ciencia ficción de la historia, porque es una película que marca no solo ya un antes y un después, sino que Ridley Scott, su director, inventa un lenguaje especial para esta película, basada en sonidos y basada en imágenes muy perturbadoras. Prácticamente se puede decir que todos los pasillos de la Nostromo, como vemos al principio de la película, en el que todos los personajes están en sus cápsulas durmiendo todavía, la cámara se va moviendo muy lentamente por estos pasillos, en los que oímos prácticamente como muy de fondo, pero como si prácticamente no tuviese presencia, la banda sonora inquietante de Jerry Goldsmith. Algunos sonidos también bastante inquietantes, ya creando una atmósfera. Sobre todo con esos movimientos lentos de cámara y sobre todo cuando la cámara se va moviendo por esos pasillos hasta llegar directamente a lo que son esas camas donde están durmiendo toda la tripulación de la Nostromo. Pero hay algo ya en la atmósfera, cómo la trata Ridley Scott, ya hay algo en el sonido, en la banda sonora, en la planificación, en los ligeros movimientos de cámara, ya hay algo como enfermizo, hay algo como inquietante, hay algo perturbador y atmosférico que nos dice que la película no va a terminar excesivamente bien. Todos sabemos que era una película de terror, pero dentro de lo que es el marco de la historia vamos a ver que va a ser como una especie de pesadilla muy angustiosa. Y todo eso, el lenguaje de Ridley Scott, con un color claramente desaturado, con unos escenarios y unos decorados realmente retorcidos, subyugantes, como por ejemplo todo lo que es el fondo de la nave del Alien, todo lo que es por ejemplo la presentación de ese pseudo personaje que es el navegante dentro de la nave de los alienígenas, cuando por ejemplo John Hurt sale de ese agujero y llega a la estancia donde está el navegante, que está dentro ya completamente muerto, con esa especie, como diríamos, es que no sé lo que es, pero bueno, es en esa especie como de, como os diría yo, como de cápsula totalmente alargada, en el que él está, pues el navegante está esquelético. Hay algo ya, por ejemplo, ya en la banda sonora y en la manera de mover la cámara tan lentamente, dándonos un plano muy amplio de todo lo que es la nave, de todo lo que es el interior, que realmente ya te asusta. Luego también la respiración de los personajes dentro de lo que es la escafandra que llevan, es decir, una respiración también que te va poniendo nervioso. Es decir, Ridley Scott lo que hace es crear, con todos estos aspectos que estoy diciendo, un lenguaje narrativo, pero basado todo en la imagen, es decir, en lo que es la mezcla de los decorados, en lo que es la fotografía decolorada o con los colores desaturados,
en unos sonidos un tanto perturbadores y evidentemente con movimientos de cámara lentos, pero también un tanto subyugantes y atmosféricos. Es decir, ya Ridley Scott con Alien ya estaba forjando un lenguaje visual que ya no le abandonaría prácticamente durante el resto de su carrera. Con Alien el octavo pasajero se puede decir que Ridley Scott crea un nuevo estilo de lenguaje visual, que luego lo perfeccionó en Blade Runner, película que, como todos sabemos, no tuvo mucho éxito, pero que con ese mismo lenguaje visual es capaz de pasarlo de una película de terror a una película de cine negro. Tantas, las dos, tanto Alien como Blade Runner, enmarcadas en una historia de ciencia ficción, pero perteneciente a otro género, porque tanto Alien y Blade Runner podemos decir que son películas de ciencia ficción por su marco, pero no por su historia, porque Alien es de terror y Blade Runner es evidentemente de cine negro. Pero es que fijaos cómo trata también el cine negro. Aquí Ridley Scott lo que hace es volver a tener una atmósfera también cargada, opresiva para los personajes. Y nos crea ese futuro distópico de lo que os he hablado anteriormente. Es decir, que Ridley Scott, a través de la imagen, lo que va creando son mundos. Y además una serie de mundos también similares en su lenguaje narrativo, pero completamente distintos. Porque cuando luego pasamos a las superproducciones históricas tipo Gladiator, tipo El Reino de los Cielos, no escatima en gastos en lo que se refiere a la recreación de tipo histórico, en el que el lujo, el cromatismo, los colores vuelven a estar de desaturados a muy saturados, pero el lenguaje sigue siendo el mismo, proporcionándonos una experiencia audiovisual absolutamente única. Posteriormente, en 1985, Ridley Scott realiza, también otra película que tenéis aquí comentada en el canal, una película que daría también un antes y un después en lo que se refiere a las películas de fantasía. Y es en 1985 la película Legend, protagonizada por Tom Cruise, en donde nuevamente su lenguaje visual se impone, pero dentro del cine de fantasía, regalándonos una historia y un cuento de hadas absolutamente precioso. Una lástima porque este título pues fue un absoluto batacazo en taquilla al que se pegó Ridley Scott. Pero aquí todas las constantes de su cine vuelven a estar presentes, sobre todo en esta época de los 80, donde él se sentía como muy a gusto. Y aunque la película Blade Runner le había dejado pues un mal sabor de boca en lo que a taquilla se refiere, para todos aquellos a los que nos gusta la ciencia ficción, sabíamos que se podía llegar a convertir en un título de culto. Hoy en día Blade Runner, nadie puede discutir que es uno de los puntales del cine moderno y del cine contemporáneo y una de las películas más influyentes de la historia del cine, sin ningún género de dudas. Dentro de la etapa de los años 80 realizó dos títulos que a mi modo de ver podríamos decir que tampoco tienen especial relevancia, aunque uno de ellos, Blade Runner, en 1989, es muy continuista a lo que se refiere al cine negro que se había planteado previamente en 1982 con Blade Runner. Pero en 1987 realiza una película junto con Tom Berenger, que se llama La sombra del testigo, donde en esta película yo no veo, evidentemente creo que fue de encargo la película, y donde yo no veo ninguna constante de Ridley Scott. Es decir, yo creo que aquí los productores exigieron a Ridley Scott un estilo completamente distinto. Y aquí es donde vemos a un Ridley Scott bastante diferente, que parece que no es que haya renegado de lo que son sus atributos a la hora de plasmarlos en la gran pantalla en lo que a cine se refiere, dentro de su cinematografía, sino que vemos una película bastante más convencional. Pero ese convencionalismo no lo veríamos en Blade Runner. Y aunque la película de Blade Runner tiene argumentalmente, y aquí es donde empieza a flaquear un poco todo lo que es la filmografía de Ridley Scott, la verdad es que visualmente tenemos en Blade Runner otra película absolutamente fascinante dentro de lo que es la planificación. Y si no, por ejemplo, ver algunas secuencias son muy de su estilo, por ejemplo, en la secuencia de todo lo que es el bar de Kate Capshaw, donde los juegos de luces nos remiten mucho a Blade Runner, y sobre todo cuando Andy García y Michael Douglas están pues caminando por esas calles orientales y vemos con esas luces de neón, con todo lo que son la iluminación de los vehículos, lo que son los coches, lo que son los motoristas, que nos recuerda muchísimo también a lo que es todo el apartado visual y sobre todo de iluminación que había tenido Blade Runner. Los años 80 y los años 90 no fueron realmente, por así decirlo, unos grandes años para Ridley Scott, ya que luego también realizaría en 1991 Thelma y Louise, una película
por la que tuvo muchísimo éxito, pero que era un tema en el que él no pudo tampoco desarrollar, por así decirlo, todo lo que fue su lenguaje visual por excelencia. Es como si dentro de los años 80, de los años 90, los fracasos que había tenido con, por ejemplo, con Legend, que no terminó de funcionar en taquilla, y La sombra del testigo, le fuesen pasando un poco factura a Ridley Scott. Y dentro de lo que es la historia del cine ha habido muchos cinéfilos, muchos críticos e historiadores que decían que a lo mejor Alien y Blade Runner no habían estado dirigidas por el mismo Ridley Scott, sino que se las había dirigido otra persona distinta. Porque parece que el estilo de Ridley Scott en estas películas se había visto bastante como difuminado. Su lenguaje visual parecía que había perdido un poco de fuerza y que solo unos pequeños retazos en todas estas películas habían tenido algo de presencia. En 1995-94, si mal no recuerdo, realiza una película pues que prácticamente pasó inadvertida y hoy, felizmente, seguramente para muchos olvidada, que es Tormenta Blanca, protagonizada por Jeff Bridges. Prácticamente una película que parece más un telefilm, que no parece realmente una película que se haya filmado o que lo haya filmado el director de Alien y Blade Runner y de Los Duelistas, o incluso de Legend. Parece como si ese lenguaje visual Ridley Scott lo hubiese perdido, lo hubiese laminado en bastantes ocasiones, y Ridley Scott dejó de tener bastante relevancia dentro de lo que era el panorama cinematográfico. Él seguía estrenando películas, pero ya no se le veía como ese maestro que prácticamente había realizado 3 obras maestras consecutivas: Los Duelistas, Alien y Blade Runner. Es decir, muchos de los cinéfilos, de los que además me incluyo, nos preguntamos si realmente el Ridley Scott de Blade Runner o de Alien, de esa calidad de películas, volvería realmente algún día. Pero evidentemente estábamos bastante equivocados. La etapa de los años 90, sobre todo, Ridley Scott se puede decir que hasta cierto punto cuajó con un título que fue 1492, La conquista del paraíso, protagonizada por Gerard Depardieu. Una película además muy destacable, que hoy en día además tiene muchos más adeptos de los que podamos imaginar, pero que además de la propuesta de Ridley Scott, de la propuesta visual, escogió para la banda sonora a Vangelis. La banda sonora de Vangelis de 1492 es también auténticamente ya un clásico de la historia del cine. Y la verdad es que aquí es cuando Ridley Scott empezó otra vez a coger un poquito de energía, que luego con Tormenta Blanca parece que se difuminó. Y cuando en 1997 estrena G.I. Jane, titulada aquí en España La Teniente O'Neill, protagonizada por una... no sé cómo calificar a Demi Moore en esta película, y que además fue una película totalmente desastrosa en todos sus aspectos, con un guión absolutamente demencial, y con un Ridley Scott que parecía absolutamente también desaparecido de la dirección, todos nos preguntamos si Ridley Scott ya no había entrado en decadencia. Dentro ya de lo que es prácticamente el siglo XXI, a Ridley Scott, un productor llamado, si mal no recuerdo, Walter Parkes, se le acerca de la DreamWorks, contacta con él y le enseña lo que es una especie como de cuadro, no era un tapiz, era un cuadro al óleo, de un gladiador que estaba pues pisando pues a una de sus víctimas dentro de un coliseo, dentro de un circo romano. Y se preguntó si después realmente de los resultados artísticos de La Teniente O'Neill, evidentemente de Tormenta Blanca, de La sombra del testigo y de algunas películas que no habían cuajado ni en taquilla ni tampoco con la crítica, si Ridley Scott sería el adecuado realmente para resucitar un género tan sumamente impresionante y tan rico visualmente hablando, pero que requeriría evidentemente de un buen guión, para resucitar las películas de las épicas romanas. La épica romana que había estado pues prácticamente pues de moda a finales de los años 50, durante principios de los años 60, con Cleopatra, con Ben-Hur, con Espartaco, con Quo Vadis, con los 10 mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos no es que sea una épica romana como prácticamente casi Cleopatra, pero se puede decir que entra dentro de ese género de espada y de sandalias, ese género histórico, épico histórico, protagonizado por Charlton Heston y realizado tipo superproducción. Y claro, para resucitar todos estos grandes monumentos cinematográficos se necesitaba un director que ya no solo dominara un aspecto visual para darle monumentalidad y espectacularidad a todo lo que tendría que ser una película de épica romana. Y entonces Walter Parkes contactó con Ridley Scott y Ridley Scott no dudó en aceptar el proyecto de Gladiator, el gladiador.
Yo cuando me enteré de que Ridley Scott en el 99, que estaba rodando una película de romanos, sinceramente dije, esto seguramente será un absoluto desastre. Porque vi la Teniente O'Neill, vi La sombra del testigo, Blade Runner está bien hasta cierto punto, ya la comentaría aquí en el canal. Viendo Tormenta Blanca, que habían sido sus últimas propuestas, pues dije, Dios mío, yo no sé si o viendo incluso Thelma y Luis, que no tiene nada que ver, a pesar de su calidad, no tiene nada que ver con una épica romana, ¿dónde va a sacar Ridley Scott realmente ese talento casi olvidado hace ya, pues, casi 2 décadas? Pero ¿cuál fue, pues, la sorpresa de propios y extraños y la sorpresa de historiadores y de críticos y de todo el mundo en general cuando Ridley Scott se sacó de la manga su obra maestra, que fue Gladiator, el gladiador, en el año 2000, la que yo considero que es una de las mejores películas de los últimos tiempos, con una interpretación de, hasta cierto punto, un actor parcialmente desconocido llamado Russell Crowe, que ya habíamos visto evidentemente en LA Confidential de Curtis Hanson en 1997, pero que no era un actor excesivamente conocido. Y además con un elenco de actores como Richard Harris, como Oliver Reed, como la danesa Connie Nielsen, como Joaquin Phoenix, que realmente todos estuvieron extraordinarios. Y cuando esto ya es una apreciación personal, cuando salí del cine de ver las 2 horas y media de Gladiator, dije, no parece una película de Ridley Scott porque esta película es una obra maestra. Y todo lo que nos ha dado anteriormente es para decir a Ridley Scott, ¿dónde ha estado usted en las películas anteriores para darnos unas películas de tan ínfima calidad y ahora regalarnos una obra maestra absolutamente extraordinaria como es Gladiator, el gladiador? Y aquí es cuando de repente todos los valores y todos los elementos de las películas de Ridley Scott, como lo habían tenido en Alien, como había estado en Blade Runner, como en Los Duelistas, y como había tenido parcialmente el Thelma y Louise en 1492 o en Blade Runner, de repente florecen, de repente vuelven a revivir. Es como si Ridley Scott resucitara de sus cenizas. Fue como una especie... Yo me acuerdo que uno de los críticos de la época lo llamó como un resurgir de un ave fénix que había estado como durmiendo durante mucho tiempo. Y en donde evidentemente el guión, como os he dicho anteriormente, estaba muy bien trabajado. Porque ya os digo que Ridley Scott no es un director que trabaje con el guión, sino que es un director que trabaja con la imagen y con la puesta en escena. Se le dio un presupuesto de 117, no sé si eran 120 o 130 millones de dólares, que ya para la época era un presupuesto bastante abultado, para recrear todo lo que es el Imperio Romano de una manera completamente fastuosa, extraordinaria y además basada en la lucha de gladiadores. Tiene esta película evidentemente mucho también de películas como Demetrio y los gladiadores, como Espartaco, pero evidentemente esta película, si os dais cuenta, era como un remake de la caída del Imperio Romano, una especie de remake oculto. Pero Ridley Scott, llevándolo a su terreno, con ese lenguaje visual absolutamente extraordinario que goza Gladiator y que se puede decir que tiene una fotografía perfecta, con un tratamiento del color maravilloso, esto marcó también un antes y después, tanto para Hollywood como, evidentemente, para la carrera de Ridley Scott. Marcó un antes y un después para Hollywood esta película de Ridley Scott porque resucitó las superproducciones. A partir del año 2000 se realizarían muchas superproducciones, también fastuosas en dirección artística, en puesta en escena. Ahí está la trilogía del Señor de los Anillos, ahí está evidentemente Alejandro Magno, ahí está Pearl Harbor, ahí están las películas de las Crónicas de Narnia, aunque fuesen películas de fantasía, pero también con una fantástica puesta en escena. Ahí están películas como El Reino de los Cielos, de él mismamente, ahí están películas como Troya, como El Rey Arturo, es decir, todas las que os acabo de nombrar, son hijas, evidentemente, del éxito que tuvo como superproducción Gladiator. Es decir, que aquí Ridley Scott realmente dio un aldabonazo importante en la historia del cine y se puede decir que a principios del siglo XXI nos regaló una absoluta maravilla. Además, una película que yo creo que, debido al calibre que tiene, no ha sido todavía superada y muchísimo menos igualada. Para mí es una de las mejores películas de los últimos tiempos, con diferencia. Y además es que, bajo mi punto de vista, Gladiator, el gladiador, al contar además con una serie de actores que nuevamente Ridley Scott les dio rienda suelta, podemos ver a Richard Harris y a Oliver Reed que falleció durante el rodaje, pues estar, digamos, como muy a gusto en sus personajes. Oliver Reed, en una de las entrevistas que tuvo antes de morir en una taberna, en un bar de la isla de Creta,
que prácticamente estaban rodando la película, pues dijo de Ridley Scott que había sido, o que estaba siendo muy fácil trabajar con él, porque les estaba dando como carta blanca dentro de lo que era su papel. Y evidentemente Oliver Reed hace de Oliver Reed. Oliver Reed siempre había sido un actor que, si me permitís el inciso respecto a lo que estamos hablando de Ridley Scott, siempre había sido un actor muy de carácter, muy británico, pero muy de carácter. Y aquí le vemos que interpreta a Próximo, en lo que es el entrenador, por así llamarlo, de lo que son los gladiadores, de una manera muy contundente, como muchas de las interpretaciones de Oliver Reed había hecho a lo largo de toda su dilatada carrera. Pero es que también vemos a otros actores británicos absolutamente estupendos, como son Derek Jacobi, como Richard Harris en una de sus últimas interpretaciones. Las de Harry Potter vendrían después, pero interpretando un Marco Aurelio ya enfermo, ya muy alicaído, pero interpretándolo de una manera absolutamente primorosa. Y aquí es donde vemos también la elegancia que tiene Ridley Scott en la puesta en escena, ya no solo de los personajes masculinos, sino también de los personajes femeninos. Cuando Ridley Scott contrató, o cuando su casting contrató a Connie Nielsen, la actriz danesa, prácticamente Ridley Scott tuvo una especie como de idilio, por así llamarlo, interpretativo con ella, porque es que Connie Nielsen no ha estado nunca más bella, con mejor interpretación y además con una puesta en escena en el vestuario absolutamente fascinante. La verdad es que Connie Nielsen en esta película se comía literalmente a todos los actores que tenía delante, incluso a Joaquin Phoenix, que hace una interpretación muy fastuosa que fue nominada al Oscar. Pero Connie Nielsen también estaba muy elegante, muy bella. Ridley Scott no ha sido tampoco, ya os digo, un director excesivamente de actores, ha sido un director de imagen, no un director de actores. Y Ridley Scott, dentro de lo que fue la puesta en escena de Gladiator, al tratarse de una película de época y ser tan fastuosa en lo que a decorados se refiere, yo creo que tuvo que esforzarse hasta cierto punto para plasmar una puesta en escena basada más también en el vestuario. Es decir, el vestuario en la película Gladiator, si os dais cuenta, también está visualmente muy cuidado. Es incluso muy innovador respecto a las películas de romanos que habíamos visto. Como por ejemplo Espartaco, o como Ben-Hur, o como la caída del Imperio Romano. Y esto, por ejemplo, se ve en un detalle en el que os vais a dar cuenta enseguida. Acordaos, por ejemplo, del casco que lleva Tigri de la Galia, ese gladiador que se enfrenta a Máximo, a Russell Crowe, en el que se baja, digamos, como una máscara, y es como una especie, ya os digo, como de máscara, como una lágrima en todo lo que es el yelmo que tiene. Esos detalles visuales, esos aspectos que tiene dentro de lo que son los cascos y todo ello, la verdad es que no habíamos visto en ninguna otra película de las épicas romanas. Pero yo creo que esos son detalles que el propio Ridley Scott, dentro de lo que es el trabajo de la puesta en escena y de un trabajo puramente visual, se encargó él también de supervisar. Todo lo que es la construcción, parte evidentemente del Coliseo romano, y también ese fastuoso vestuario, como estoy contando, que prácticamente hace a los personajes. Gladiator, para mí, el gladiador supone pues prácticamente la mejor película de Ridley Scott, porque tiene unas interpretaciones realmente extraordinarias, con la puesta en escena que más se trabaja Ridley Scott, y además con ese lenguaje tan contundente visualmente, y también además con una luz muy bien tratada. Al igual que en Blade Runner, Gladiator, se puede decir que define la luz, la imagen define a los personajes. Por ejemplo, el personaje de Joaquín Phoenix, Cómodo. Siempre fijaos cómo está iluminado. Al ser como el villano de la película, siempre Ridley Scott, dentro de su lenguaje visual, le ilumina como en penumbra. Porque al ser un personaje también más amargado, es un personaje más tétrico, y se hace máxima aquí, se hace clara, mejor dicho, la máxima de aquello de: la puesta en escena tiene que ir en consonancia con la psicología de los personajes. Si la psicología de los personajes es oscura, el tratamiento del personaje visualmente, su presentación, su desarrollo, tiene que ser también oscuro, de cara evidentemente a lo que es la planificación puramente visual. Y siempre, por ejemplo, los ojos de Joaquín Phoenix en muchas secuencias, sobre todo cuando está dentro del Palacio Romano, le vemos solo las cuencas prácticamente en penumbra, como si fuera una calavera. Es decir, como si tuviese él realmente como una serie de remordimientos, de resquemor por dentro y un absoluto sufrimiento. Todo eso es debido al lenguaje visual que Ridley Scott aporta a sus actores. A los actores los deja que interpreten el papel como ellos crean conveniente,
pero la puesta en escena, la manera de iluminarlos, todo eso es una obsesión enfermiza realmente para Ridley Scott. Ridley Scott además ha sido pródigo en muchísimos premios que le han otorgado a lo largo de su carrera, pero siempre el Oscar, aunque ha estado, si mal no recuerdo, 3 veces nominado al Oscar, nunca se lo han dado. Le han dado incluso Globos de Oro. Me acuerdo que ganó el Globo de Oro por aquella película protagonizada por Matt Damon, que era The Martian, el marciano, en el que Matt Damon se va allí al planeta Marte y prácticamente se queda hasta que van a rescatarle y todo ello, que es una película realmente estupenda. También yo aquí la comentaré en el canal. Y en el que por ella ganó el Globo de Oro, pero fijaos, una cosa muy curiosa. Como no le dieron el Globo de Oro como director de película dramática, aunque la película se puede decir que tiene tonos dramáticos, a pesar de ser de ciencia ficción, le dieron el Globo de Oro al mejor director porque la película la nominaron dentro del apartado de comedia o musical, cuando no es ni una comedia ni un musical. Me acuerdo de Ridley Scott subiendo, recogiendo su Globo de Oro y diciendo, ¿comedia? No. ¿Musical? Tampoco, pero muchas gracias por darme este premio. Ridley Scott ha sido nominado a lo largo de su carrera 3 veces al Oscar, si mal no recuerdo, por Thelma y Louise, por Gladiator y por Black Hawk Derribado. Y sin embargo, por Gladiator no. Era por Thelma y Louise, por Black Hawk Derribado, y no me acuerdo del tercero ahora, fijaos. Bueno, pero que no lo ha ganado realmente ninguna vez. La verdad es que es una pena que este director tan absolutamente fascinante no haya recibido nunca una estatuilla. Aunque claro, tampoco se puede decir que Ridley Scott sea un director, ¿cómo os diría yo?, absolutamente completo, porque también al no al negarse a dirigir a sus actores, pero dar rienda suelta para que empiecen a tratar su personaje de la manera en que los actores creen convenientes y que las indicaciones de Ridley Scott durante el rodaje sean solo mínimas, tampoco como director dice mucho de él. Porque claro, para muchos directores, para el resto de directores, para bastantes, la parte técnica lo deja bastante como en un segundo plano y se centran mucho en las interpretaciones, en lo que es la historia. Por ejemplo, Woody Allen es uno de ellos. Christopher Nolan se preocupa por los dos aspectos. También los otros que estaban también dentro de la encuesta, Robert Redford, también cuidan muchísimo todo lo que es la puesta en escena y las interpretaciones, muy deudora del cine clásico. Es como al estilo de Clint Eastwood en ese sentido, es más un sentido Spielbergiano dentro de lo que es el término, de un término más clásico, no como Spielberg directamente, yo os digo, pero dentro de lo que es un clasicismo, Robert Redford se puede englobar en todo ello. Pero Ridley Scott es que está totalmente alejado del clasicismo, al preocuparse él más por lo que es la creación de grandes, fastuosas imágenes y monumentales imágenes espectaculares, decorados, etcétera, más guiándose por la parte técnica. Por eso las veces que ha sido nominado al Oscar, pues digamos que le han obviado. Pero yo creo que Ridley Scott, yo creo que es un director que debido a su filmografía, yo creo que debería haberlo ganado absolutamente de calle. Después de Gladiator, de que fue además prácticamente su película más exitosa, 12 nominaciones a los Oscar, 5 estatuillas, incluida la mejor película y al mejor actor, en el 2001, pues digamos que dentro de este siglo ya XXI, se esfuerza mucho por superar su estilo, pero Ridley Scott seguirá dando tumbos en lo que a películas maravillosas y películas no tan conseguidas se refiere. En el 2001 nos regala la segunda parte del Silencio de los Corderos, que es Aníbal, protagonizada nuevamente por Anthony Hopkins, pero en el que Jodie Foster no quiso participar en el proyecto y fue sustituida por Julianne Moore. La película, la verdad es que pues, es muy deudora también del estilo visual de Ridley Scott, pero es que el argumento y las interpretaciones de Ray Liotta, de Gary Oldman, de Julianne Moore, yo creo que no estuvieron en absoluto a la altura. Y aunque fue una película que tuvo bastante éxito, Aníbal yo creo que fue una película que no terminó de cuajar debido a una serie de elementos un tanto, digamos, desagradables, incluso gore, que se salían un poco de lo que era la trayectoria propiamente dicha de lo que había sido Ridley Scott. Y la verdad es que nos tuvimos a una película bastante irregular, que luego ese mismo año filmó una película bélica que fue Black Hawk Derribado, que era una película bélica que prácticamente no se la daba por ella a un chavo,
pero que fue una película bélica al que todo el mundo, que todo el mundo fue a ver al cine, fue un éxito clamoroso, y que aquí Ridley Scott, emulando un tanto al Salvar al Soldado Ryan de Steven Spielberg por la violencia de las imágenes, nos regaló una auténtica maravilla visual desde el primer hasta el último minuto. Visualmente, Black Hawk Derribado es una de las cimas, una de las cumbres del cine de Ridley Scott, otra película que con el tiempo ya iré reseñando todas estas. Pero es que además la iluminación de Ridley Scott en lo que se refiere a los combates de noche, los combates nocturnos, pero a la planificación en esa gigantesca ciudad que era Mogadiscio, con todo lo que son los helicópteros Black Hawk, cuando uno de ellos es derribado, el elenco de actores absolutamente extraordinario en el que estaban Ewan McGregor, Orlando Bloom, Eric Bana, Tom Sizemore, la verdad es que todos ellos estaban fantásticos. Y prácticamente se puede decir que Black Hawk Derribado es un tipo y un estilo de películas, un estilo que marcó, es una película que marcó un estilo, perdona. Por ejemplo, con The Michael Bay tuvimos una película hace pocos años llamado 13 horas, que es muy deudora de Black Hawk Derribado. Se puede decir que el estilo de Michael Bay en 13 horas es deudor de Black Hawk Derribado. Si no lo habéis visto, ya lo estoy viendo. Además que llevó 2 Oscar, creo que fue, o 2 o 3 Oscar, que fueron al sonido, al montaje de efectos de sonido y al montaje cinematográfico, si mal no recuerdo. Ahora no estoy muy seguro. Creo que fueron 2 en vez de 3. Pero la verdad es que es una película en donde la técnica Ridley Scott lo llevó prácticamente al extremo. Sobre todo en lo que se refiere a la planificación de todos esos decorados que parecían absolutamente las calles de una ciudad absolutamente derruida y además con todos esos señores de la guerra. Una película totalmente sobresaliente. Otro de los grandes títulos que tuvo Ridley Scott dentro de lo que fue la primera década de lo que es los años, los años 2000 a 2010 fue evidentemente El Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos yo creo que es una película que primeramente vimos en el cine un montaje, pero que el montaje que Ridley Scott posteriormente sacó para que fuese visto de una manera evidentemente en casa ya más calmados, más tranquilos, fue un montaje que era absolutamente necesario y que la versión de los cines llamaba muchísimo debido a sus numerosos cortes. Es decir, la versión que nos estrenó Ridley Scott del Reino de los Cielos en el cine era una película que necesitaba montaje y que llamaba mucho la necesidad de que había una serie de secuencias que parece que les faltaba metraje, que les faltaba historia. Y después, sobre todo, se notaba en la planificación que después de, valga la redundancia, planificar una serie de secuencias fascinantes, ahí había algo que faltaba debido a que Ridley Scott no se iba a gastar tanto dinero en planificar secuencias tan extraordinarias para que durasen tan poco. Es decir, muy poquito tiempo. Y en la versión extendida, que dura prácticamente 3/4 de hora más, a los cinéfilos nos dio la razón y se puede considerar al Reino de los Cielos versión extendida, que dura directamente 3 horas, uno de los grandes títulos de la filmografía de Ridley Scott, donde esa historia que quedaba un poco cortada o que daba la sensación que quedaba un poco como escueta o un poco coja en la versión de cines, quedaba mucho más ampliada, mucho más completa. Lo que pasa es que Ridley Scott, dentro de lo que fue el rodaje del Reino de los Cielos, no estuvo del todo contento como director, ya que le impusieron a una de las estrellas, a uno de los actores que estaba más en alza en aquellos tiempos, que fue Orlando Bloom, que había trabajado anteriormente con él en Black Hawk Derribado en el 2001, pero que prácticamente había tenido un papel muy pequeño. Pero debido al éxito que había tenido en El Señor de los Anillos, que había tenido en las películas de Piratas del Caribe, pues evidentemente Orlando Bloom, y sobre todo en Troya, era una estrella al alza. Se lo impusieron. Y se puede decir que Orlando Bloom, dentro de lo que es el elenco y el desarrollo de la película del Reino de los Cielos, puede ser un poco el punto flaco. Pero hay que reconocer que Orlando Bloom también realiza un papel correcto, a veces notable, pero que le queda un poco grande a veces en la película. Pero que todo esto no llega, por así decirlo, a tapar la gran calidad que tiene el Reino de los Cielos, convirtiéndose esta edición extendida, la cual yo os la recomiendo. Además es uno de los vídeos más visitados aquí en el canal, la crítica del Reino de los Cielos, que en su edición extendida, ya os digo, es una de las mejores de Ridley Scott y cuya puesta en escena es muy deudora también de Gladiator. Atención al uso del color que hace en esta película. Pero para mayores referencias, ya os digo, está aquí mi reseña y la podéis consultar cuando queráis. La verdad es que dentro de lo que fue el siglo XXI, Ridley Scott, ya os digo que ha tenido muy buenas películas y otras no tanto.
Pero para mí, otra, por ejemplo, que podría haber sido y no fue, aunque tiene un apartado realmente impresionante para ver y analizar, ya la comentaré aquí en el canal, es la película que en el 2014 hizo, que se llamó Éxodo, Dioses y Reyes, que era una especie de nueva versión de los 10 mandamientos, cuya puesta en escena, cuyos decorados eran realmente inmensos y fastuosos. Pero que aquí yo creo que Ridley Scott no estuvo no estuvo prácticamente nada atinado con el reparto. Porque yo creo que ni John Turturro estuviese excesivamente bien haciendo de Seti I, ni Sigourney Weaver en el papel de la reina faraón, ni de la reina del faraón, perdón, de la mujer del faraón, ni Joel Edgerton haciendo de Ramsés II, y Christian Bale se me antoja como un Moisés un poco light, bastante descafeinado. Aunque todo hay que reconocerlo, tiene unas secuencias de batallas, tiene una secuencia de planos generales y sobre todo lo que son las secuencias de las plagas y los grandísimos decorados, que son un auténtico portento. Aquí es donde vemos al Ridley Scott de toda la vida, en Éxodo, Dioses y Reyes, en donde evidentemente todo lo que es la planificación visual es absolutamente una maravilla. Es una pena que el guión, las elipsis que realiza Ridley Scott en esta película de 2 horas y media, no estén tan conseguidas como en otros títulos. Pero evidentemente la calidad que tenía en el guión Éxodo no la tenía, evidentemente su calidad estaba muy por debajo de otros éxitos como El Reino de los Cielos o incluso evidentemente como Gladiator, el Gladiador, ni muchísimo menos. Pero Éxodo, Dioses y Reyes es otra de esas películas fastuosas que nos regaló Ridley Scott, absolutamente brillante dentro de un apartado técnico, pero que es una pequeña lástima, una pena, que no hubiese trabajado algo más los personajes. Aquí es donde se ve evidentemente lo que antes os decía. Ridley Scott es un director de puesta en escena y que se encarga más del aspecto audiovisual, pero no de las interpretaciones, porque a mí evidentemente nada me hacía presagiar que Christian Bale estuviese un poco tan perdido, siendo tan excelente actor que estuviese tan perdido dentro de su papel. Es posible que Christian Bale no supiese enfocar realmente el papel de Moisés que tuvo, pero Ridley Scott, al trabajar con otros aspectos más que para él son más importantes, como la imagen, dejó un poco descabalado lo que fueron las interpretaciones. Y yo creo que ni John Turturro, ni Christian Bale, ni Sigourney Weaver, ni Joel Edgerton están realmente bien en esta película. Una auténtica lástima por el gran despliegue. Pero donde sí lo consiguió y a la que yo considero que es una de las mejores versiones de esta novela de Walter Scott, aunque evidentemente está inspirada en los personajes de Walter Scott, pero no tiene nada que ver, es en su versión de Robin Hood. Su versión de Robin Hood, la verdad es que es fastuosa, tiene unas interpretaciones magníficas y aquí es donde volvemos a ver al Ridley Scott de Gladiator, del Reino de los Cielos y evidentemente también de Éxodo. Se puede decir que tiene una tetralogía épico-histórica formada por Gladiator, El Reino de los Cielos, Éxodo, Dioses y Reyes y Robin Hood. Si os dais cuenta, 3 de ellas, bueno, mejor dicho, 2 de ellas protagonizadas por Russell Crowe, que era su actor fetiche, o que fue su actor fetiche durante un tiempo. Y en esta película de Robin Hood es donde vemos nuevamente, con los paisajes ingleses, donde Ridley Scott está más a sus anchas. El tratamiento del paisaje aquí se nos hace como muy similar al que hizo, por ejemplo, Mel Gibson en Braveheart, pero lo lleva a un escalón todavía más allá. Y todo lo que son las secuencias de los asedios y sobre todo del tratamiento de personajes teniendo a Russell Crowe como, evidentemente, como gran protagonista y a Cate Blanchett haciendo de Lady Marian, se puede decir que el apartado artístico estaba cubierto. Y si todo eso le das una envoltura técnica sobresaliente como es el fuerte de Ridley Scott, tienes una película realmente muy notable. En algunos aspectos maestra como es la versión de Robin Hood del 2010 que hizo Ridley Scott. Dentro del siglo XXI, Ridley Scott realizó con Russell Crowe, que era su actor fetiche, una comedia bastante descafeinada, también con Diane Lane, creo que fue, que se llamaba Un buen año. Y también con Russell Crowe una película de espionaje llamada Red de mentiras junto con Leonardo DiCaprio. Unas películas que pasaron prácticamente pues con más pena que gloria, en donde, volviendo a su tradición bastante ochentera de no cuidar bien sus títulos o los guiones, volvemos a encontrarnos con películas en las que Ridley Scott todavía parece no estar lo suficientemente inspirado, pero que siempre se suelen destacar algunos aspectos técnicos, pero que no son suficientes para tratar a la película como si fuera una obra absolutamente redonda. Ya para terminar, os diré que Ridley Scott, como os diré, es uno de los directores hoy en día más prolíficos que hay.
aunque la verdad es que después de los dos maravillosos títulos que nos ha dado prácticamente el año pasado, que fueron La Casa Gucci y sobre todo El Último Duelo, una película que se puede decir que es otra obra maestra que nos regala, tanto visual como argumental, nuevamente Ridley Scott tiene un buen guión y apoyado una parte técnica estupenda, tenemos una película muy redonda. El cabreo que cogió Ridley Scott cuando El Último Duelo pues no cuajó en la taquilla debido e incluso a la gran calidad que tenía, pero que el público la dejó morir directamente, pues la verdad es que cogió un enfado bastante notable. Pero es que yo creo que este nuevo Hollywood que tenemos ahora, si antes Ridley Scott hasta cierto punto era un director que se le había tratado con cierta condescendencia, que muchos de sus títulos, algunos eran muy buenos y otros no eran excesivamente buenos, que caían prácticamente en el olvido, hoy en día Ridley Scott es un director que, siendo un director de culto, porque todas sus películas prácticamente a lo largo de los años terminan siendo de culto, aunque no sean lo suficientemente buenas, como es el caso de 1492, La Conquista del Paraíso, todo hay que decir que es un director que se deja la piel en cada rodaje. Y este cabreo que ha cogido Ridley Scott debido a que su película, El Último Duelo, no funcionase, además descubridor de un talento como el de Jodie Comer, la protagonista de esta magnífica película, Ridley Scott ha cogido tal enfado en esas declaraciones que dijo, un tanto polémicas, que sí, la culpa de su fracaso la tenían los millennials porque estaban todo el día con los móviles y con los superhéroes, etcétera, etcétera. Es como un poco la descarga de nervios de un director que durante 50, 40 años nos ha dado pues unos títulos absolutamente extraordinarios y otros no tanto. Pero yo os digo, es que la principal virtud que tiene Ridley Scott es también su principal defecto. La principal virtud de crear un lenguaje visual en sus películas absolutamente único. Pero también el principal defecto porque al tratarse o al volcarse siempre en el aspecto visual y en el técnico, deja muchas veces las interpretaciones y el guión prácticamente casi sin tratar, solo haciendo determinadas puntualizaciones. Y un director tiene que saber tratar tanto el guión de una manera profunda como la parte técnica. Como dijo Sigourney Weaver, por favor, este director solo se preocupa por la fotografía y los efectos visuales y a los actores prácticamente no nos hace ni caso. Pero Ridley Scott, hay que decirlo, ampliamente y en alto. Es decir, es uno de los mejores directores que hay hoy en día dentro del panorama contemporáneo y nos ha brindado algunas de las mayores imágenes más memorables, más espectaculares en prácticamente los últimos 40-50 años. Desde 1977, desde Los Duelistas hasta prácticamente El Último Duelo, la carrera de Ridley Scott ha estado plagada de, por así decirlo, de grandes monumentos cinematográficos, de grandes superproducciones, de grandes historias, pero que ha sido una pena que este director no se le haya tratado, no se le haya premiado en Hollywood realmente como merece. Ridley Scott ya es caballero de la orden inglesa, es tratado de Sir, es Sir Ridley Scott, pero que en Estados Unidos no se le termina de dar la importancia que realmente él tiene. Todo sea porque es británico, no lo sé, pero Ridley Scott yo creo que se merecería mucho más. Espero que dentro de un año o dos no hagan la tontería en Hollywood de darle un Oscar honorífico, cuando este señor ya se hubiese merecido, ya incluso por Gladiator, un Oscar al mejor director de lejos. Ridley Scott es ese director visual por excelencia del cine de hoy en día, que es absolutamente imprescindible para seguir manteniendo un estatus de calidad. Hoy en día un estatus de calidad que Hollywood lo va perdiendo a marchas forzadas. Y directores como Ridley Scott, por desgracia, hoy en día en Hollywood no abundan. Esperemos que lo que es la historia le trate mucho mejor a este director británico, capaz a sus 84 años de seguir filmando películas y además a un ritmo absolutamente agotador para su edad, porque ya 84 años ya es una edad muy importante, pero que viendo películas como El Último Duelo, estamos viendo que está absolutamente en plena forma. Esperemos que Ridley Scott sea mucho más condecorado, sea mucho más considerado para la industria hollywoodense y que Hollywood realmente pues le termine aclamando como el grandísimo director que es, uno de los mejores de hoy en día, sin duda alguna, y por desgracia el último director visual por excelencia, ya no del cine contemporáneo, sino del cine moderno de todos los últimos años y de las últimas décadas. El último director visual que sabe tratar, que sabe narrar absolutamente con la imagen,
cosa que no todos los directores saben hacer y que, por cierto, es dificilísimo, que muy pocos directores han podido dominar un lenguaje visual y crear además uno propio, como Ridley Scott lo consiguió debido a toda la creación de todos los anuncios de televisión y aquella fascinante película que vio en 1968, que fue 2001, Odisea del Espacio. Ridley Scott es sin duda, ya para terminar, uno de los mejores directores que hay hoy en día en Hollywood y que, ¿qué más podemos añadir? Que los que realmente se merece un reconocimiento pues a todos los niveles. Sus películas ya están reconocidas, muchas de ellas, incluso a veces más que él, pero Ridley Scott es un imprescindible del cine ya de todos los tiempos. Uno de los directores visuales más importantes de la historia del cine, y ya os digo, el último director visual del cine moderno y del cine contemporáneo. Una lástima que sea así, pero es el último él. Prácticamente no habrá otro como él en lo que al tratamiento, el tratamiento visual de las imágenes, la puesta en escena y todo ello. Sus películas podrán ser mejores o peores, pero siempre tendrán un apartado visual absolutamente de Oscar. Su imagen, lo que se refiere a lo que es la planificación visual, es absolutamente maestra en este gran maestro de la imagen. Ridley Scott, a sus 84 años, que Dios nos los conserve durante mucho tiempo. Espero que os haya gustado este pequeño monográfico dedicado al director Ridley Scott y ya nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis una buena noche, una buena velada y hasta mañana.